Hoy vamos a hablar sobre la carta notarial, un documento que es usado diariamente por las personas con el fin de comunicar sus intereses. Empecemos por definir lo que es una carta. Sabemos que una carta es un documento físico o virtual mediante la cual se introduce un mensaje para comunicar sobre algo al receptor. Por ello, todas las personas utilizamos la carta ahora con más frecuencia por medios digitales como los mensajes enviados por correos electrónicos, los servicios de mensajería instantánea como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros. Si bien es cierto, ya casi están en desuso las cartas tradicionales que se entregaban en servicios postales, hasta la fecha las cartas notariales son las que se mantienen vigentes y lo más seguro es que se van a mantener en uso hasta que haya una digitalización completa por quienes ofrecen el servicio y por quienes reciben el servicio. Y para eso falta todavía mucho tiempo. Bueno, ya hemos dicho que la carta sirve para comunicar un mensaje. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la carta notarial? Una carta notarial es un documento privado, físico, que es certificado por el notario luego de realizarse la diligencia de notificación. O sea, la carta notarial es la misma carta simple que elaboraste, solo que la diferencia es que ésta la entregas a un notario. Él lo recibe, realiza por sí o por otro el acto de notificar, entregando a la persona designada para entregar o dejando debajo de la puerta, y deja constancia de la fecha de realización del mismo acto. Con esto, el notario asegura fehacientemente que la carta ha sido entregada al receptor y que él ha tomado conocimiento del contenido de la carta. Eso es una carta notarial. Debes saber que dicho diligenciamiento tiene un costo establecido por cada notaría. También que el notario no certifica como válido el contenido de la carta notarial, es decir, no revisa el contenido, solo cumple funciones de notificador y de otorgar una fecha cierta de la comunicación del mensaje. Entonces, ¿por qué utilizamos una carta notarial y no una carta simple? Sencillamente, podríamos pensar que utilizar una carta simple y anotar la fecha de notificación, o quizá usar un mensaje de correo electrónico o un mensaje por alguna plataforma de red social y con ello dar por hecho que ya tenemos la fecha de notificación y que el receptor ya lo recibió. Sin embargo, no es tan seguro. Existe posibilidad de que la prueba que necesites no sea valorada como si fuera una carta notarial. Vamos con un caso. Si utilizamos una carta simple y vamos donde nuestro arrendatario o inquilino y le entregamos la carta, tenemos que hacerle firmar un documento aparte en la cual se indique la fecha y hora de la notificación, o en todo caso podría ser en el anverso del mensaje o de la carta, y el receptor tendría que firmarlo. Y he allí el problema. No todos los arrendatarios actúan de buena fe, no van a querer firmarte la carta o quizá indiquen que nunca recibieron la carta. Por lo tanto, tu mensaje quedó en el aire. Por eso es importante la carta notarial, porque por su entrega se genera la fecha cierta que más adelante vamos a indicar para qué nos puede servir. Ahora, aparte de la fecha cierta, la carta notarial, y dada su formalidad, podemos indicar que tiene una intención de disuasión bajo la advertencia de accionar por otros medios. Es decir, mi mensaje en la carta notarial puede contener un mensaje informativo, aclarativo y de disuasión. Si fuera un mensaje informativo, le dirías a tu arrendatario que el contrato va a vencer definitivamente el próximo mes. Si fuera un mensaje aclarativo, le dirías a tu deudor que la fecha de pago es una fecha exacta, dado que puede ser que el contrato tiene cierta ambigüedad o justo no se previó un caso excepcional. Si fuera de disuasión, indicarías a la persona receptora que se abstenga
o retire lo dicho en el medio de comunicación que utilizó, porque si no lo hace, lo vas a denunciar por delito de difamación. Como te puedes dar cuenta, la carta notarial cumple varias funciones, pero debes saber que de manera abstracta, la carta notarial le da más firmeza y seriedad a tu mensaje que una carta simple, pues quien recibe el mensaje por este documento va a tomar en cuenta tu mensaje con más detenimiento, por lo menos en la mayoría de los casos. Ahora, ¿en qué casos sí es importante que uses la carta notarial? Como te dije, la carta notarial, su principal función es de otorgar una fecha cierta a tus documentos. Esta fecha cierta es la certificación del notario de que tu carta ha sido entregada al receptor indicando la fecha exacta. El notario, además de otras funciones, tiene la potestad de dar fe de los actos y contratos que ante él se celebren, o la de comprobación de hechos. Con esto, lo que observa el notario y lo plasma en acta se debe tomar como cierto cuando este documento es presentado ante una institución para un trámite o para un proceso judicial. Pero debes saber que dicha afirmación puede ser desvirtuada, o sea que no es absoluto si puede ser contradecida por otros documentos. Pero por lo menos, si nadie objeta, lo indicado por el notario es cierto. Entonces, la fecha cierta es la certificación de la fecha realizada por funcionario público, en este caso el notario. Por consiguiente, vas a utilizar la carta notarial cada vez que requieras de una fecha cierta en el cual compruebe que notificaste efectivamente a una persona y hay constancia de ello. Va a depender del caso concreto, pero te puedo poner algunos ejemplos. En caso de una comunicación de despido, el empleador está en la obligación de pasarte una carta indicándote sobre el despido y la fecha de cese. La norma no te indica que sea una carta notarial, pero hay empleadores que deciden comunicar por carta notarial y asegurarse la notificación. Ahora, es la misma ley que te indica también que en los casos en que el trabajador no quiere recibir la carta de despido, debes comunicarle por conducto notarial o juez de paz o policía en caso de que no haya los anteriores. Entonces, en un primer momento la ley no te exige la carta notarial, pero en el segundo momento sí. ¿Con qué fin? Para que el funcionario deje constancia que el trabajador ha rechazado recibir la carta. Pero, ¿qué pasa si no sigues la formalidad y solo envías una carta simple? El empleado puede alegar que no recibió la carta y que lo has despedido sin causa, es decir, arbitrariamente. Por lo tanto, corresponde una indemnización por daños y perjuicios, o en todo caso puede exigir la reposición sin ningún problema. En el segundo caso, puedes usar la carta notarial para cumplir con alguna cláusula que pactaste con la otra parte contratante, pues en una de las cláusulas del contrato, supongamos de préstamo de dinero, y en la cláusula indicas si se requiere a la parte deudora una respuesta respecto del monto de la deuda y luego de recibida la carta notarial no se tiene respuesta, se tomará por cierto lo indicado en la carta notarial. Obviamente esto es un caso extremo, pero si en un contrato se indicó la formalidad de una carta notarial para determinadas comunicaciones y no se cumple, entonces si vas a juicio vas a perder si no tuviste los reparos necesarios para seguir con lo pactado. Hay algunas opiniones en las cuales se indica que con la carta notarial puedes interrumpir el plazo de prescripción para la adquisición de dominio por el paso del tiempo para adquirir la propiedad. Es decir, si una persona se puso a vivir en un terreno tuyo que dejaste abandonado, esperando adquirir la propiedad viviendo más de 10 años y justo te enteraste de esa situación, tú puedes enviarle una carta notarial para interrumpir el plazo por el cual ha estado viviendo allí, a modo de salvar tu propiedad. Sin embargo, la comunicación fehaciente a la que hace alusión la norma se entiende que se refiere a la notificación de una demanda por reivindicación al poseedor de mala fe. Entonces,
Quizá no sirva para interrumpir el plazo, pero te sirve como sustento de que tienes la intención de recuperar la posesión de tu terreno, estando a que sigue siendo tu propiedad. Otro caso también en los cuales la carta notarial tiene, digamos, menos efecto legal, pero que sirve, como lo dije anteriormente, como una utilidad disuasiva, es decir, introducir una advertencia si no se cumple con lo requerido. Por ejemplo, el caso de una difamación o simplemente el pago de una deuda por alquiler o deuda de préstamo de dinero, etc. En conclusión, la carta notarial es documento de uso diario en la comunidad jurídica. Unos lo usan con fines de cumplimiento de plazos o de indicaciones especificadas en la norma o quizás en un contrato. Otros lo usan para expresar requerimientos que no contengan advertencia y otros para disuadir en vista que sus intereses o derechos han sido afectados. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos.